Muy buenas noches para todos, un gusto recibirlos. Hoy, una vez más, la Sociedad Italiana de San José se adhiere a la celebración del Día del Patrimonio como lo hace desde los primeros festejos de este día. Siempre tratamos de hacerlo con jerarquía, en este caso con dos temas distintos. Uno, una expresión plástica de Daniel Altieri, acá presente, una exposición de cerámicas, que el título es muy lindo, creo que reduce o resume en su título lo que es esa elaboración: crear, pintar y quemar, arte en barro. Y bueno, y algo desde el punto de vista del pensamiento, algo más intelectual, en sintonía con lo que se celebra el homenaje a José Enrique Rodó, hemos apelado a alguien que tiene más que sobradas credenciales para encarar este tema. El magíster Mazzone, Daniel Mazzone, y esta institución tiene una gran carga identitaria que a veces no se la entiende bien, que la hace distinta a las demás, que la hace hacer determinadas actividades y no otras, y debe defenderse siempre eso. Y en esa carga identitaria están los afectos, la memoria, y bueno, hoy estamos, digamos, a full en ese sentido, porque tanto Altieri como Mazzone provienen de viejas familias italianas, gestoras de estas instituciones, o sea que estamos cumpliendo cabalmente con eso. Hace pocos días recordamos, con alguien aquí presente también, con el maestro Calvase, la figura de Giacomo Bernasconi, el constructor de esta sede. Y bueno, ese es uno de los temas que tenemos que atender siempre en la sociedad italiana. No hay por qué hacer algunas cosas porque otros hacen, sino poner siempre algo acorde a su identidad y a su razón de ser, a ese equilibrio. Hoy justamente escuchábamos al director de Cultura, al doctor Pablo Pucheo, haciendo algunas reflexiones desde su cargo, decir que el Estado debe apoyar a todas esas instituciones, pero respetando siempre su identidad, su autonomía y su independencia. Lo que tenemos que hacer es fomentar el sentido crítico, ¿verdad? Creo que en ese sentido, Mazzone, les puedo decir, le sobran credenciales en ese sentido. Demoramos un poquito porque estábamos esperando a ver si llegaba la mamá de él, y bueno, se atrasó, se ve. Bueno, viene justificado también. Un recuerdo afectuoso para su padre, para Matías, que nos acompañó muchas veces acá, fue directivo, en los últimos años integró la comisión fiscal, era un hombre de conciliación, de poner paño frío cuando había algunas rispideces, lo recordamos así, concurrían siempre a las comidas del fin de año con su mamá, también en los viejos directivos de la sociedad italiana figura otro Matías Mazzone, o sea que tanto Altieri como ustedes están en su casa. O sea que vamos a pasar muy lindo. Le voy a pedir al director de Cultura algunas reflexiones sobre hoy, el Día del Patrimonio y todas las actividades. Bueno, muy bien, muchas gracias Miguel. Bueno, un gusto desde la Dirección de Cultura de la Intendencia de San José felicitar a la sociedad italiana por su permanente aporte a la cultura de la comunidad, por la forma de ser también de la institución, como Miguel dice, reflexiva, oportuna, tal vez no dejándose llevar a veces por ciertos vientos y yendo a lo que realmente a la comunidad le interesa. Felicitar a las nuevas autoridades que nos presentaron el día de hoy, la sociedad, decir que la Dirección de Cultura está a la orden para apoyar las actividades de ustedes, y felicitarlos además porque en la fecha de hoy del patrimonio, para mi gusto, uno de los eventos centrales es la charla de Daniel Mazzone por su conocimiento de Rodó, por su calidad como expositor, por su vínculo con San José, así que ha sido una elección muy acertada. Lo felicitamos y bueno, entusiasmados por escuchar las palabras, y también a Altieri por su obra tan bella de cerámica. Así que un gusto para nosotros compartir este momento con ustedes. Bueno, nosotros tenemos que agradecer el apoyo que recibimos siempre de la Dirección de Cultura, porque estas instituciones lo necesitan,
y bueno, con ese respeto de que siempre se nos respete la identidad, ¿verdad? De la sociedad civil, sigamos motivados de seguir y no decir, bueno, la llave del Estado. No, bien, eso un poco lo que tú haces referencia es que la visión que nosotros tenemos justamente es que el Estado tiene que hacer un aporte sin duda a sostener estos lugares que revitalizan y dan lugar a la expresión artística, a la expresión cultural, pero desde ese punto, ¿no? Sin ningún tipo de injerencia en lo que es el pensamiento, la creación, así que en ese camino es que tratamos de conducir. Muchas gracias por la posibilidad de dirigir las palabras y bueno, a las órdenes. Daniel, arriba. Bueno, y tienen acá un gran gestor cultural que ojalá otras instituciones tuvieran, que creo que merecen aplausos. Vilma va a dar lectura a un sintético currículum, no es el currículum completo, pero se sintetizó de Daniel Mazzoni, magíster en periodismo por la Universidad de San Andrés, Buenos Aires. Hasta el 2019 fue coordinador académico de las carreras de periodismo y contenidos digitales de la Universidad ORT, Uruguay. Fue editor en los diarios La República, El Nuevo Día, El Observador y El País. Tiene 9 libros publicados, 4 libros de relatos de ficción, con uno de los cuales obtuvo el primer Premio Nacional de Montevideo en el año 1990. 3 libros de investigación sobre el cambio tecnológico, Huffington Post versus New York Times, ¿Qué ciberperiodismo? Buenos Aires 2012. Cibermedios y lectores en busca de un modelo, explorando la transición hacia un nuevo ecosistema, 2013. Máquinas de mentir, noticias falsas y posverdad, Buenos Aires 2018. 2 libros vinculados a Rodó. 1, 2 hombres en el callejón, Valle, Rodó, los equívocos de la historia. Y el otro, Hispanoamérica, interpelación a los fundadores, una investigación de los orígenes hispanoamericanos a partir de una hipótesis de Rodó. También publicó el prólogo a Ariel, de la edición del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consejo de Educación de la UTU, editado en 2008 y reeditado en 2017. Bueno, el título de la charla que nos convoca, Valle Rodó, una historia que no ha sido contada. Sin duda un momento fermental del país, ¿no? Y quizás nos vamos a explicar también por qué otras grandes personalidades abandonaron a Valle, como Reile o con Figari, en ámbitos diferentes, ¿no? Pero creo que debe tener algunos puntos de contacto. Algo. Está en su casa, disponga. Muchísimas gracias. Bueno, le agradezco mucho las palabras de Miguel Senatore y de Pablo Pucheu, director de Cultura. Agradezco mucho la invitación y celebro que el lazo, el vínculo de esta invitación haya sido la memoria de mi padre. Lo celebro mucho, mucho. Bien. Yo creo que la decisión del Ministerio de Educación y Cultura de designar con el nombre de Rodó este Día del Patrimonio ha sido un gesto no solo valioso, ha sido un gesto de coraje. Un gesto de coraje que el Uruguay merece, porque es un gesto que nos desafía, es un gesto muy desafiante, porque en definitiva es poner al Uruguay frente a sí mismo, es
de una manera y de una vez por todas preguntarnos qué hemos hecho con Rodó, qué hemos hecho de Rodó, qué hemos obtenido del itinerario de este inclasificable, como pongo ahí, que fue José Enrique Rodó. Y creo que va a ser un antes y un después. He visto mucha movilización en torno, ha sido muy fermental esto, más de lo que yo esperaba. Y creo que el después va a ser muy interesante. O sea que, de algún modo, creo que empezamos algo con este Día del Patrimonio. Y ojalá sea así. Yo creo que una metáfora de lo que ha pasado al Uruguay con Rodó es el estado en que está la casa. La casa de Rodó hoy está en la calle 33, la última casa donde vivió. Es una casa que está en ruinas, que se está derrumbando y que tiene un tejido que la cubre justamente por el temor al derrumbe. Esa casa está en poder del Estado hace décadas, ya ni sé cuántas décadas, pero puede ser 6 o 7 décadas. O sea que el Estado uruguayo la compró y la tiene ahí, le dio distintos usos, no la mantuvo, se está deteriorando y ahora parecería que van a construir viviendas sociales. O sea, tampoco hemos sabido qué hacer con su casa, porque no sabemos qué hacer con Rodó. Esa es la verdad, esa es la verdad. O sea, que yo creo que lo primero que tenemos que admitir es que Rodó nos ha desbordado. Nos desbordó como sociedad. Como sociedad es algo que fue más allá de lo que podíamos concebir. Y de algún modo esto puede ser, este Día del Patrimonio puede ser el comienzo de un intento por estar a su altura y decodificarlo. Me pareció interesante empezar con esta frase de Emir Rodríguez Monegal, Emir Rodríguez Monegal fue, si alguien interpretó a Rodó fue Emir Rodríguez Monegal, fue el gran biógrafo de él, fue quien compiló la obra, quien orientó su lectura más fecunda, fue quien más lo entendió, sin ninguna duda, fue su mejor discípulo, esa es la verdad. Y dice Rodríguez Monegal, Rodó preservó una independencia que lo enaltece. Le habría sido fácil claudicar ante el jefe de su partido y convertirse en cabeza literaria del vallismo. Prefirió ser solo un escritor y así alcanzó la jefatura espiritual de su generación. O sea, esta es una buena síntesis, un buen punto de partida, me parece. Entonces, yo creo que una buena forma de empezar esta conversación, espero que sea una conversación, espero que haya intercambio, que podamos interactuar, es preguntarnos por qué esta historia no fue contada. O sea, que es una forma de entrar por la puerta de las respuestas de por qué Rodó nos ha desbordado. Y yo creo que un primer esbozo de respuesta es: Rodó nos desborda porque desbordó a quienes debieron ser los encargados de explicárnoslo. O sea, yo creo que una gran responsabilidad la tiene la historiografía. Yo esto lo vengo planteando hace tiempo ya. Creo que nuestros historiadores hay un déficit ahí, que han desubicado a Rodó en sus análisis y por tanto Rodó queda afuera de la historia. Rodó no forma parte de la historia. Entonces, ¿cómo es posible que Rodó no forme parte de la historia? Lo ponen como intelectual, no como político. Y yo siempre esto lo traje al mero efecto de mostrarlo, además porque la mayoría de la gente no lo conoce. Yo hasta hace unos años tampoco lo conocía esto. Estos son los discursos parlamentarios de Rodó. 1000 páginas. 1000 páginas.
de las cuales 130 están dedicadas a la reforma constitucional de 1917. 130 páginas. O sea, hubo un periodo, sobre todo en la segunda presidencia de Valle, entre 1911 y 15, que Rodó intervenía prácticamente diariamente sobre el tema de la reforma. O sea, es muy difícil eludir esta tremenda personalidad, esta personalidad descollante. No se entiende por qué se elude. Y la explicación que yo me doy, las hipótesis con las que pienso, es que los historiadores funcionan con categorías. Una de las categorías más claras es la caudillo y doctor, ¿no? Caudillos y doctores. Eso es lo que tenemos en la historia. Caudillos y doctores. Y Rodó no era ni caudillo ni doctor. Como que se le escuela por una endija ahí que no pueden explicar. Pero yo creo que cuando personalidades como la de Rodó no entran en las categorías, hay que generar categorías nuevas. Y acá hay un problema que yo creo que es una de las grandes enseñanzas de Rodó, que es: hay que funcionar con preguntas propias. O sea, de nada sirve leer libros y más libros y más libros y más libros si uno no tiene interrogantes para esos libros. O sea que toda la vida de Rodó es una pregunta atrás de la otra, y toda su obra son respuestas a esas preguntas, no a las preguntas de otros, a sus preguntas. Cuando yo entendí esto, dije, fue como descubrir una puerta al paraíso, una cosa tremenda, porque da una libertad eso, una libertad que quien tiene curiosidad y tiene ganas de descubrir cosas es inconmensurable. Esa libertad tiene límites, es infinita. Y así fue que vivió Rodó, con esa infinitud. Yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas de Rodó. Responde tus propias interrogantes, sigue tu instinto, sigue tu propia interrogación y dale bolilla a tu curiosidad. Porque en definitiva, quien no tiene preguntas propias tiene las respuestas de otros. Y las respuestas de otros pueden llenarle a uno la cabeza con un pastiche que nos hace inentendibles para nosotros mismos. O sea que esta es una de las claves. O sea que, como primera cosa, yo diría, el problema está en la historiografía, y quizás no solo en la historiografía, quizás esté en otras disciplinas también, pero muy especialmente en la historiografía. No está en Rodó el problema, no está en Rodó. O sea, hay que hacer esfuerzos especiales para entenderlo. Entonces, yo voy a abordar dos aspectos de esta problemática de la historia que une a Valle con Rodó. Una es por qué la historiografía no contó este conflicto, no abordó el conflicto. Y el segundo problema es la primacía de lo político. ¿Por qué importa la primacía de lo político? Porque el conflicto entre Valle y Rodó se resolvió en el campo político, que era el campo de Valle, no era el campo propio de Rodó. Y esa es una desventaja con la que corrió Rodó. Entonces, estos van a ser los dos aspectos que yo voy a abordar. Otro problema en la historiografía para la comprensión de Rodó fue no solo que no lo excluye, lo ignora como un poco político, que lo fue, si bien no era su campo principal. Ahora voy a explicar por qué desde el punto de vista Rodó
incursiona en la política sin ser un político de raza. El otro de los problemas es que le han adjudicado el mote de conservador. Si uno mira desde el punto de vista filosófico, es muy probable que Rodó sea un liberal conservador. Pero eso, dicho en términos masivos, es evidentemente decodificado en términos peyorativos. El ser conservador y contrario a lo progresista que parece inundar tanto la atmósfera del mundo contemporáneo, del mundo actual, es como que, bueno, es un tipo que no vale la pena. Cosa que de algún modo refrendaron personalidades importantes. Yo recuerdo uno de los disuasores para leer a Rodó, en mi caso personal y creo que para mi generación, fue el famoso libro de Carlos Maggi, El Uruguay y su gente, que era un bestseller del año 63. Un bestseller. Yo lo debo haber leído en el 65, 66, quizás 67. Tiene un capítulo que se llama Calibán 63, que termina con esta frase: caballeros, nada de caballeras, caballeros, 2 puntos. 7 llaves al sepulcro de Ariel y en marcha. Cuando uno está alrededor de los 20 años y lee eso, dice, bueno, entonces esto no vale la pena. Bueno, fue un disuasor muy importante. Hubo muchos disuasores. Pero entonces las caracterizaciones que se han hecho de Rodó han sido, si no han llegado a lo ofensivo, sí han llegado a lo disuasivo, han sido disuasivas. Entonces, ¿qué le reclamo yo a la historiografía? Que se haga preguntas, o sea, que siga el método de Rodó, que se haga preguntas, que se haga preguntas pertinentes. ¿Cuáles serían las preguntas pertinentes para esa etapa del Uruguay? El Uruguay en ese momento era un país que, para hacer un tratamiento rápido, el Uruguay tenía 74.000 habitantes en 1830, cuando nace la independencia. En 1900, cuando Rodó escribe Ariel, tiene más de 1 millón. O sea, tuvo un crecimiento vertiginoso. El PBI volaba. El crecimiento demográfico crecía a una tasa superior a la tasa del mundo. Y eso era en parte también la región, no solo el Uruguay. Entonces, las preguntas pertinentes ahí tenían que ver con la democracia, con la educación, con el desarrollo. Entonces a mí me gustaría que los historiadores se preguntaran, bueno, ¿qué decía uno y otro sobre la democracia? ¿Qué decía uno y otro sobre el desarrollo? ¿Qué decía uno y otro sobre la educación? ¿Qué decía uno y otro sobre los temas principales que tenían que ver con el momento del Uruguay y de la región? Porque evidentemente nuestras naciones se estaban diseñando ahí, se estaba diseñando el futuro, porque veníamos de una etapa de mucho crecimiento, si bien una etapa en la que había una gran inestabilidad por las revoluciones y las alteraciones violentas, en la medida en que no podíamos ponernos de acuerdo, nuestros antepasados no podían ponerse de acuerdo políticamente y llegaban a las armas con mucha facilidad, cosa de la que vamos a hablar ahora. O sea que la historiografía, desde mi punto de vista, ha eludido esas preguntas pertinentes y ha optado por encasillarlo ideológicamente como un no político, un intelectual conservador. O sea que prácticamente con propuestas que ni siquiera vale la pena analizar. Porque ¿cuál es
la operación que ha hecho la historiografía. Cuando digo la historiografía, digo el historiador mayor que tenemos como referente, que es Barran. Yo discutí con Barran, mejor dicho, quise discutir con Barran, que no quería discutir conmigo, obviamente, no era nada yo para Barran. Pero en 2004, con Barran vivo, yo publiqué un artículo para criticar su libro Los conservadores uruguayos, donde Barran es muy injusto con varios conservadores, en particular con Rodó. Y publiqué un artículo tipo ensayístico que obviamente no mereció la atención pero cuando digo la historiografía digo Barran y quienes han seguido su esquema. Entonces, como primera conclusión, la historiografía ha eludido el conflicto. Desde el enfoque ideológico, Rodó y Valle no se encuentran, o sea, se desencuentran más bien. Y ahora vamos a ver por qué. Pero en los hechos, en la arena política, se tuvieron que encontrar porque operaban en el mismo campo. Yo en el 2005 publiqué un libro que lo titulé Desenfocados, en el cual abordaba tres personalidades. Uno era Rodó, el otro era Ponetti y el otro era Acevedo Díaz. Y en el caso de Rodó conté la historia, empecé a contar esta historia. Fui el primero que abordó este conflicto entre Valle y Rodó, y lo titulé Dos hombres en el callejón, porque fue tal cual, como que se encontraron en el callejón de los Cowboys. Era para que murieran los dos directamente. Los dos terminan malheridos, los dos terminan reducidos. Los perjudicó a los dos. Y como perjudicó a los dos, perjudicó al país. Porque el país los precisaba a los dos. O sea que, como producto de esto, de que la historiografía ha eludido el conflicto, de que no se ha hecho las preguntas pertinentes, de que desde el punto de vista ideológico puso a Valle en el terreno del cambio y a Rodó en el terreno de la conservación. Tenemos un intríngulis ininteligible. Nosotros tenemos eso nos lo dicen los chicos, los jóvenes lo dicen, y lo dicen cada vez más. La historia uruguaya es incomprensible, tiene agujeros epistemológicos. Y tenemos que arreglarlas con esos agujeros epistemológicos. Y la forma de devolver de eso, o sea, porque necesitamos poder pensar con libertad y pensar con eficacia. Tenemos que poder pensar con eficacia. Y si hay algo que Rodó enseña es a pensar con eficacia, eso no quepa la menor duda. O sea que combatir a Rodó como se lo ha combatido, de hecho, por omisión o por acción, es combatir justamente la capacidad. Esas son una zancadilla de no poder pensar con eficacia. Entonces, el segundo plano que yo quería abordar es justamente esto de que dos personalidades descollantes se hayan tenido que encontrar y se hayan tenido que neutralizar entre sí cuando la cuestión era que tenían que multiplicar. De eso se trata, de multiplicarnos, no de dividirnos o restarnos. O sea, de pensar en términos proactivos como sociedad. Y ahí tenemos, en primera instancia, digamos, hay como distintos capítulos del enfrentamiento entre Valle y Rodó. Si vamos en términos cronológicos, el primero es el levantamiento de Aparicio Saravia, de 1903, previo al levantamiento de 1904.
Valle asume su primera presidencia el 1 de marzo de 1903. A los pocos días nombra jefes políticos nacionalistas, o sea, blancos, de San José, de Cerro Largo, de Flores y de algún otro departamento más. Cumple a medias con el pacto firmado entre blancos y colorados en el Pacto de la Cruz de 1897. Ese enfrentamiento se zanjó con un pacto que decía que el gobierno tenía derecho a nombrar jefes políticos en los departamentos nacionalistas, pero consultando con el directorio del Partido Nacional. Bueno, Valle se salteó esa parte, no consultó al directorio. Ipso facto, Saravia se levanta y desfila en Nico Pérez con una columna de 13.000 gauchos. 13.000. Para que tengan una idea de la importancia que tenía, de la importancia no solo nacional, sino regional que tenía ese levantamiento, el diario La Nación de Buenos Aires, que ya en ese momento tenía 40 años, o más de 40 años, envía a Roberto J. Pairó a cubrir el levantamiento. Y Roberto J. Pairó escribe una serie de crónicas que son una delicia, son brillantes. O sea, las compiló la editorial Banda Oriental. Si lo consiguen, se los recomiendo, porque es un lujo leer esas columnas que nos hablan del Uruguay de 1903. Bueno, cuando Valle ve ese levantamiento, retrocede y decide nombrar jefes políticos en consulta con el directorio del Partido Nacional. O sea, el levantamiento cede, Saravia moviliza sus tropas y todo vuelve a la normalidad. Y unos días después, el 6 de abril de 1903, se reúne la Cámara de Diputados, donde Rodó había sido electo diputado en las últimas elecciones, y Rodó toma la palabra y pronuncia un discurso memorable que está acá, obviamente, está acá. Y está también en un libro de Gerardo Caetano, El discurso político en Uruguay, muy interesante porque toma el discurso político desde los orígenes hasta época reciente. Y está ese discurso de Rodó, del 6 de abril de 1903. ¿Qué dice Rodó ahí? Reitero, se los recomiendo porque es un discurso memorable, pero tiene básicamente dos pilares. Uno, el que recuerda que el primero es que le dice a la Cámara, y le dice también a Valle, no podemos vivir votando amnistías. Hubo levantamientos, hay levantamientos, van a seguir habiendo levantamientos, y no podemos reaccionar y convalidar esos levantamientos con una amnistía tras de la otra. O sea, tenemos que resolver el problema de fondo. Y el problema de fondo se llama democracia, se llama constitución, se llama, de una vez por todas, dejar de funcionar con una constitución que ya tiene 70 años y que ya no expresa al Uruguay de 1 millón de habitantes, porque era del Uruguay de 70.000 habitantes. O sea que le pide a Valle que cumpla que cumpla con esa promesa y que por tanto ponga a andar los mecanismos que se requerían para reformar la Constitución. Sobre esa Constitución, abriendo un paréntesis, Herrera había dicho, porque la Constitución de 1830 establece que para ser reformada tenía que presentarse la reforma en una administración, discutirse en la siguiente y aprobarse en la siguiente. O sea, llevaba 12 años. Y Herrera decía medio broma, supongo. Decía, estos cerraron la llave y tiraron la llave al mar.
no querían que nadie reformara esa Constitución. Bueno, lo cierto es que se pone en marcha la reforma de la Constitución con este año. Pero dice otra cosa, quizá más importante todavía, Rodó, que evidentemente tiene en la cabeza un concepto de la democracia, que también hacía ruido, hacía cortocircuito con el concepto de democracia que tenía base. Porque él dice, el Partido Colorado, mi partido, gobierna ya hace 40 años en forma ininterrumpida. Es alta hora de que refrende, que vuelva a legitimar en las bases del sufragio ese poder que ejerce desde hace 4 décadas. O sea que una segunda razón, quizá más profunda todavía, que hace necesaria la reforma constitucional, para que el poder realmente refleje la situación de la sociedad. Memorable el discurso, realmente. Hay un segundo tema en el que también Rodó choca con la jerarquía vallistas, que es el tema de los crucifijos en los hospitales. En el año 1906, el doctor Eugenio Lagarmilla, que era una de las espadas de Valle Ordóñez, en la Comisión Nacional de Caridad propone eliminar los crucifijos de los hospitales. El Uruguay estaba, como la mayoría de las sociedades de la época, secularizándose, es decir, separando la Iglesia del Estado. O sea que, digamos que de algún modo esta eliminación de los crucifijos jugaba en ese marco. Pero a Rodó le parecía que era un gesto excesivo. O sea que eliminar la imagen del creador de la caridad, del que le dio origen a la idea de caridad, era, bueno, como ejemplo, es como sacar la estatua de Sócrates de un aula de filosofía, o como sacar la imagen de Cervantes de un aula de literatura. Y él decía, prohibamos que se use religiosamente, que se le dé un uso religioso a esa imagen, pero no hay por qué suprimir la imagen. En cambio, desde la óptica de Lagarmilla, que era la óptica vallista, se decía, esta imagen es la imagen del fanatismo, la imagen de una secta, de la imagen de la propaganda, no es la imagen de la caridad. Bueno, lo cierto es que Rodó responde a la medida esta de eliminar los crucifijos a través de la prensa, del diario La Razón. A los pocos días, el doctor Pedro Díaz da una conferencia en el Club Liberal donde le responde a Rodó, y Rodó responde con 8 contrarréplicas que publica en la prensa a lo largo del mes de septiembre de 1906. O sea, que eran otros tantos ensayos. Finalmente Rodó compila todo esto en el libro Liberalismo y Jacobinismo, que lo edita también a fin de año de 1906. Es otro libro que realmente merece la pena y completa de algún modo la imagen de Rodó, que para entender esto, para entender a fondo, digamos, por qué Rodó se mete en esta discusión, hay que entender que él en Ariel, una de las operaciones claves que hace es ubica a América Latina en el contexto, en el
flujo de la historia. América Latina era un enigma para el mundo. América Latina tenía 7 décadas. Las independencias se habían arrancado en 1810, 1811. O sea que tenía 7, 8 décadas como tal, como existencia. Y el mundo no entendía qué era eso, qué había surgido ahí de los escombros del Imperio Español. Y si el mundo no entendía lo que era América Latina, los latinoamericanos entendían menos todavía de qué era eso que estaban parados. Y Rodó se echó encima la mochila de explicarlo. Y en Ariel dice, nosotros venimos de acá, venimos de Grecia, de Roma, somos Occidente. Nos configura lo judeo-cristiano, nos configura la cristiandad. O sea que eso es lo que nos da un marco identitario, que es en el cual nos hemos desarrollado. A eso pertenecemos. O sea que él, involucrándose en ese debate sobre los crucifijos, de algún modo está convalidando, está aportando, está perfeccionando aquella idea que había lanzado en Ariel acerca de nuestra occidentalidad. Y al decir que somos occidentales, estaba diciendo no somos de otras civilizaciones. Por eso a mí me parece muy importante, y este tema lo saco a colación cada vez que se discute sobre China, por ejemplo. Cuando hay mucha gente que dice que los chinos van a comer el mundo, los chinos, y muchos dicen que los chinos son milenarios, son como superiores. Y yo recuerdo que, me gusta recordar que nosotros, desde la perspectiva de Rodó, somos tan milenarios como los chinos. Lo que ocurre es que hemos seguido itinerarios diferentes. Los chinos son una gran nación que no se fragmentó. Y Occidente es una gran cultura que eligió fragmentarse. Pero en esa fragmentación, ha desarrollado una idea de la libertad, una idea de la innovación permanente que ha sido muy fructífera. O sea que Occidente nos da un marco casi ilimitado para pensar y desarrollar nuestro ser de una manera que otras civilizaciones no permiten o no estimulan. Bueno, Rodó nos recuerda todo eso de forma permanente. Y cuando se involucra en discusiones, se involucra desde ahí, desde esa óptica. El pico del conflicto, el meollo del asunto, digamos, el match de fondo con Valle es precisamente la reforma constitucional. O sea que se discute durante la segunda presidencia de Valle, o sea, del 11 al 15. Rodó apoya a Valle explícitamente, públicamente, con cartas, o sea, era importante el apoyo de Rodó. Y lo apoya en 1902, cuando se hacen las elecciones para la presidencia de 1903, y lo apoya también en 1910 para la presidencia que empieza en 1911. O sea que, pese a que las idas y vueltas entre ellos habían sido por momentos fuertes, el vínculo político seguía sólido. Ahora, en 1911 ocurre algo, no se sabe qué, que ya interrumpe el vínculo y probablemente haya tenido que ver con
la delegación que va a la celebración de las Cortes de Cádiz, del centenario de las Cortes de Cádiz en España en 1912. Las Cortes de Cádiz para Rodó son muy valiosas. Si me permiten un paréntesis, esto lo explico porque normalmente no sabemos mucho de las Cortes de Cádiz y son tremendamente importantes para nuestra historia, porque las Cortes de Cádiz entran a funcionar a partir de 1808, cuando Napoleón captura al rey Fernando VII, se lo lleva prisionero y deja a Céfara la corona. Cuando queda Céfara la corona empiezan los líos y el imperio empieza a cristalizar. A esas cortes fueron 60, eran 300 diputados que se reunieron en Cádiz, porque Cádiz fue el único punto de la península que Napoleón no pudo tomar. 300 diputados, de los cuales 60 eran hispanoamericanos. Había un diputado por Montevideo. Y esas cortes produjeron la primera constitución de nuestro ámbito hispano codificada. Fue la tercera constitución codificada de la historia, después de la norteamericana y de la francesa. Y esa constitución, popularmente llamada la PEPA, porque alumbró el 19 de marzo de 1812, el día de San José, discutió como primer punto el tema de la nacionalidad. A partir de esa constitución, todos los habitantes del imperio pasaban a ser ciudadanos independientes. Yo recuerdo que yo escribí un libro a partir de cuando descubro la importancia de las Cortes de Cádiz y a partir de una hipótesis de Rodó de que los problemas de América Latina empiezan en la fundación. Y yo dije, a ver, con esta hipótesis, ¿qué pasa? Y hice una investigación para ver qué pasaba en la fundación. Y realmente aparecieron cosas interesantes. Bueno, me fui tanto por la rama. Claro, bueno, y esas cortes producen la primera constitución del ámbito hispánico y todos los ciudadanos pasaban a ser ciudadanos del imperio español. Bueno, todo esto ha sido también menoscabado por la historiografía. Es más, yo no escuché hablar de las Cortes de Cádiz hasta hace muy poco, cuando lo encontré por curiosidad mía. O sea que, y lo que iba a contar era esto, que cuando presenté el libro, que es un libro que titulé Hispanoamérica, Interpelación a los Fundadores, lo había invitado a uno de los presentadores, era el embajador de México, en ese momento en Montevideo. Y lo primero que dijo el embajador de México es las Cortes de Cádiz, ¿quién pudiera volverlas a convocar? ¿De acuerdo? Porque y yo respeto mucho a los intelectuales mexicanos, porque los intelectuales mexicanos, si bien están psicológicamente lejos del Río de la Plata, tienen una madurez y una profundidad en el análisis que realmente la interacción con ellos es muy fructífera. Y es así, ese momento de la historia nos ha pasado inadvertido. Pero no para Rodó, y Rodó quería ir ahí. Y Rodó merecía ir ahí, porque Rodó era el anfitrión, el que recibía a cuanto visitante ilustre venía al Río de la Plata. Lo recibía el discursiador oficial. Es más, cuando había que ir a celebrar centenarios, por ejemplo el de Chile en 1910, el que presidía la delegación era Rodó. O sea que si había ido en 1910, tenía que ir en 1912. Además,
porque Rodó quería conocer Europa. Por motivos de dificultades económicas no había podido viajar a Europa y lo estaba deseando hace años. Él tenía que saber cómo era Europa, esa Europa que amaba y esa Europa de la que hablaba y esa Europa que sabía que lo configuraba. Cuando llegó el momento de designar la delegación, Valle le bajó el pulgar y dijo: Rodó no va. Y ese es un momento, tiene que haber sido como 1911, ese es un momento claro de ruptura. Y yo creo que es un momento en el cual Valle cede a algo que un político, cuando cede a eso, toca un límite que no sé si tiene retorno, que es el límite del odio. Un político no puede mostrar odio. Muchos políticos se odian, obviamente, pero tienen que tener el filtro necesario como para no adoptar actitudes que después los disminuyan. Y ese acto a Valle lo disminuye. Obviamente el odio era recíproco, sin duda. La elección para la constituyente de 1916 se celebra en julio de 1916, ya un año después de la presidencia de Valle. Y Rodó ni siquiera vota en esa constituyente, se está yendo para Europa, va en el barco y escribe esta frase tan significativa: al fin lejos de Valle. O sea, sin duda fue algo que lo deterioró psicológica y quizá físicamente. O sea, 10 años después iba a morir solo en Palermo, Sicilia, donde en el Giardino Inglés hay un busto de Rodó que dice: al maestro de la América. Entre un montón de figuras, cuando está el mundo de Amisis, por ejemplo, me acuerdo, había muchas figuras. Está el busto de Rodó, la frase esa: al maestro de la América. O sea que Palermo le dio un lugar significativo a Rodó. Bien, el punto clave de ese debate por la reforma fue el concepto del colegiado. Valle, entre una y otra presidencia, había estado en Suiza viviendo en una temporada larga con su familia y le encantó el sistema político suizo y quería aplicarlo. Y quería aplicarlo con una particularidad, que era un colegiado que renovara un miembro todos los años. O sea que que todos los años hubiera elecciones, cosa que era medio difícil de sobrellevar y un poco exagerada, obviamente. No era la idea que Rodó tenía de la democracia, pero sí era la idea que tenía Valle de la democracia. Y acá es donde aparecen las dos personalidades completamente diferentes. Evidentemente, Rodó nunca iba a ser presidente de la República. Rodó, es más, le costaba la política. Le mellaba la personalidad de la política, mientras que Valle era un constructor de partido, era un constructor de aparatos, era el político de raza. O sea que le interesaba que ese aparato estuviera permanentemente en funcionamiento y que estuviera con musculatura como para dirigir el país. Cuando Rodó le dice, cuando discuten en el levantamiento de Sarabia, hace 40 años que estamos en el poder, es como que Valle le dijera: ¿y qué querés? Ojalá tenemos 200 años. Esa es la idea de
Valle. Valle quería estar siempre en el poder. Como probablemente quiera todo político de raza, es probable. Rodó tenía otra imagen de la democracia. Él quería alternancia, quería una oposición fuerte, porque él creía que un partido no puede eternizarse en el poder. O sea, todas estas cosas las menciono para que se vea que la dimensión de las discrepancias era enorme, era muy grande, muy grande. Rodó lo dice en una carta que le escribe a un amigo de la presidencia de Valle, que está prácticamente ensimismado con el tema de la reforma constitucional. De estas 1000 páginas, 130 están dedicadas a la reforma constitucional. O sea que el 13% de estas páginas están dedicadas a la reforma constitucional. Y Valle dice en esa carta a su amigo: estoy interviniendo casi diariamente, me he transformado en un líder de la postura contra el gobierno. Y lo dice desde el partido del gobierno, una cosa rara. Pero bueno, ese era el Uruguay de esa época, donde con alguien que vivía la libertad individual sin límites, lo cual lo transformaba a menudo en alguien políticamente incorrecto. O sea, entraba en zona de conflicto a menudo, porque seguía a sus principios, porque la conciliación, que en definitiva es parte de la jugar político, de cualquier político. En Rodó no, si bien era un tipo conciliador, no, en materia de principios no se acaba. O sea que fue la mayor derrota política de Valle, y para Rodó fue una muy amarga victoria. Y bueno, 10 meses después muere. O sea que mi conclusión: ocurre lo que ocurre cuando dos se enfrentan en el callejón. Pueden salir malheridos los dos, y los dos salieron malheridos. Valle, bueno, fue el mismo, y Rodó muere a los 10 meses. Yo digo, es claro que estos temas no tienen nada que ver con el precio de la leche y el precio de la nafta, que son temas que nos mueven a lo largo de los siglos y nos siguen moviendo hoy. Pero se me ocurre que este es un buen cierre. Tampoco Goethe, ni Dante, ni Cervantes lo hacían. Y brillan en el sitial de máxima visibilidad que simboliza el valor a ser emulado. Ese es el lugar en el que me parece que tenemos que ubicar a Rodó. Muchas gracias. Bueno, sé que dije muchas cosas polémicas, muchas cosas discutibles. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Así tiene que ser. Puede ser. O sea que bueno, estoy abierto a preguntas, a discusiones. Ustedes deseen. Brillante, la verdad, diputado. Estuvo muy bueno, pero una pregunta, porque ya que lo nombrar. ¿Quién fue el diputado de la Corte de Cádiz en 1812 por Montevideo? ¿Quién fue? El diputado de la Corte de Cádiz. No sabría decir, pero es un dato. ¿Cómo? Fue Pedro Manini. ¿Pero qué estamos ahí? ¿Qué parentesco? Era abuelo. Bueno, El diputado de las Cortes de Cádiz. El que encabezó la pero en revolución. 1812 no puede ser abuelo. ¿La Corte de Cádiz? Claro, la pregunta de él es quién fue el diputado por Montevideo. Pero ¿cuándo? A las Cortes. Centenario. 1812. Ok.
Claro. Pero Pero A Rodó le negaron. ¿quién fue el diputado por Montevideo en la Corte de Cádiz en 1812? Claro. Ah, Yo entendí la pregunta, Claro. Yo le dije que es un dato que está en Google, se ubica fácilmente. Una pregunta. Lo que explicabas del occidente y todo eso, se olvidaba Rodó que habían millones de indígenas en Sudamérica. Sí. Seguramente en esa época nadie los tenía en cuenta, pero aún hoy hay poblaciones indígenas que no descienden de Grecia ni de Roma ni del cristianismo, ¿no? Sí. Tal cual. Por eso yo creo que el nombre América Latina es un nombre que no hace honor a esa diversidad. O sea que nosotros no hemos encontrado un nombre para denominarnos que abarque la riqueza de todo lo que somos. O sea que ni Hispanoamérica, ni América Latina, ni Iberoamérica abarcan a las civilizaciones originarias, ¿no? ¿Cómo? Ni América tampoco, ni América. O sea que ese es uno de los temas que vamos a tener que encarar, que alguna generación va a tener que encarar, cuando de algún modo se pongan nuevas bases para el futuro de la región. Eso es una muy buena cuestión. Seguimos siendo una región que se está formando, que se está configurando. Y el peligro que tiene que demoremos tanto es que ocurran cosas como la que acaba de ocurrir en México el otro día, una noticia que es espeluznante. Descubren un depósito de cadáveres y la noticia es, la comisión de, no me acuerdo cómo es que le llaman, de exterminio o algo así, descubre unos 500 kilos de restos óseos, correspondientes a más o menos 67 seres humanos. Esto es América Latina hoy. Como ejemplo de peligrosidad, no se me ocurre algo que lo supere realmente. ¿Cuál cree que es el valor del pensamiento de Rodó hacia el futuro, de esta reivindicación, o no sé, ayornamiento, vamos a ver, cuál es como su valor principal para adelante? Bueno, yo creo que desde mi punto de vista, la batalla que yo estoy dando, por lo menos, mi batalla es depositar el pensamiento de Rodó, como yo lo veo, no puedo hacer otra cosa que mi visión en manos de los jóvenes. O sea, yo el otro día decía en una discusión que teníamos convocada por el Ministerio que el mandato imperativo que tenemos es poner el pensamiento de Rodó, la obra de Rodó, en manos de los TikTokers, los Instagramers y los YouTubers. O sea, y que ellos nos devuelvan su interpretación. Y ahí veremos qué hacemos, ahí veremos. Pero creo que en manos de esa generación que hoy está, o que en breve va a estar diseñando el mundo que viene, que es el mundo de ellos, es donde hay que poner las ideas más fundamentales. Entonces, dentro de esas ideas fundamentales, yo creo que si me preguntaran con cuál me quedo, yo me quedo con la que me ayudó a configurar a mí, que es seguir tus propias interrogantes, confiar en tu instinto, confiar en los libros que vos querés leer, confiar en los autores que te dicen cosas, preguntarle cosas a esos autores. No leas entero un libro porque sí. Lee la parte que responde a las preguntas que vos te haces. Eso para mí fue un descubrimiento. Tardío, lamentablemente, pero fue un descubrimiento. Y antes de descubrirlo, ¿qué concepto tenía Rodó? Bueno, el que me legó Maggi no vale la pena.
Lamentablemente. Pero me he encontrado con legiones de uruguayos que creen eso. O sea que lo que hemos hecho con Rodó es ubicar a referentes de la intelectualidad que eran los encargados de explicarnos el pasado, que nos han dado una versión muy pobre del pasado, muy pobre, paupérrima. Y ese es, si se puede llamar de algún modo, un reproche. Sin embargo, a nivel mundial es uno de los autores más admirados. Acaba de ser editado en chino mandarín, después de 120 años. Ariel está editado en chino mandarín. Hay otros uruguayos también editados en chino mandarín, pero bueno, nadie como tan lejano como Rodó en el tiempo. Sí, se lo estudia en más de 40 países. El congreso que hizo hace 4 años la Sociedad Robeniana vinieron 23 ponentes de 12 países. O sea que hay una efervescencia en el mundo, más que local. Pero bueno, Uruguay tiene que recién está procesando la reivindicación de Emir Rodríguez Monegal. Emir Rodríguez Monegal, otro ninguneado, otro ignorado, agente de la CIA, le decía. Yo digo, a Rodó no podían decir la gente de la CIA, le decía conservador. En fin, nos hemos dejado intervenir por a ver, ¿cómo decirlo esto? Nos hemos dejado intervenir por interventores espurios que nos han o sea, lo que lograron esos interventores espurios con Emir Rodríguez Monegal fue establecer una dilación, un filtro que impidió que Emir Rodríguez Monegal tomara contacto con la juventud de la época. Yo no lo conocí y me hubiera encantado conocer a Emir Rodríguez Monegal. Lo estoy conociendo ahora, que estoy escribiendo un ensayo sobre su obra. O sea, que eso es de algún modo lo que ha pasado en términos más graves todavía con todo. Por eso digo, vuelvo al principio, que decía al comienzo, es que el acto de este ministerio de designar el Día del Patrimonio con el nombre de Rodó exigía coraje y exigía audacia. Y ha sido un gesto que lo vamos a medir con el paso del tiempo. Pero yo creo que ha sido un gesto realmente muy promisorio, muy promisorio. Esos agentes espurios a los que te referís, que son ideológicos, ¿cuál es? Qué preguntita no es esa, qué preguntita. Me encanta la pregunta, me encanta. Otra chava, tenemos que hacer otra chava. Lo que ocurre es que sí, yo no tengo ningún problema en explicitarlo. Yo creo que en la década del 60 ocurren cosas en la región, en América Latina, y me refiero concretamente a la Revolución Cubana. La Revolución Cubana rearmó todo. Y hemos pasado estos 50 años digiriendo, metabolizando, separando la paja del trigo, a ver qué era verdad y qué fue un paraíso falso. O sea, se nos ha ido buena parte de estos últimos 50 años en discutir con eso. Y la Revolución Cubana fue una impronta muy potente, pero muy potente, en un continente que estaba medio a la deriva, que no sabía quién era, que se estaba buscando.
y entró de algún modo a jugar culturalmente y a arbitrar culturalmente a la región. Al punto tal que decía, este se puede leer y este no, y directamente. Y en el año 67 ocurre algo, ocurre el caso Padilla. El caso Padilla, que se acaba de presentar una obra, que no sé si alguien la vio, que realmente vale la pena. Ocurre el caso Padilla y ocurre el apartamiento de Cabrera Infante. Y bueno, ahí ocurre la diáspora, o sea, ahí se va Vargas Llosa, se va un montón de gente del apoyo a la Revolución Cubana. Se empiezan a separar las aguas. Pero la influencia que siguió ejerciendo fue muy potente. Y directamente en el caso de Rodríguez Monegal, es la orden viene de Cuba. Este es agente de la CIA. ¿Y por qué le decían que este era agente de la CIA? Porque había fundado una revista en París, Mundo Nuevo, que estaba financiada por la Fundación Ford. Pero las fundaciones norteamericanas dan dinero para un montón de investigaciones diferentes. También las fundaciones, las fundaciones soviéticas financiaban. O sea, el mundo de la Guerra Fría, con el cual no teníamos que ver, pero estábamos en el mundo que distribuía las cartas en la Guerra Fría, nos jugó esa mala pasada, en el que intervinieron factores poderosos, externos. Digo, ojo, esto no quiere decir que la Revolución Cubana sea la única influencia. Obviamente que los Estados Unidos también han jugado un papel, también muchas veces negativo. El problema es que, y ahí volvemos a Rodó, Rodó a lo que nos incita es hacer nosotros de una vez por todas. Porque en la medida en que seamos nosotros de una vez por todas, vamos a poder decir, esto nos sirve, esto no nos sirve. Pero hemos estado a corazón abierto y recibimos todo lo malo, lo bueno, y arreglémonos. Y ese es su problema. Pero si bien Estados Unidos también intervino de manera negativa, intervino en otro plano, en el plano cultural. La influencia de la Revolución Cubana ha sido muy potente. Ahora ya está muy deshilachada, ¿no? Pero sí, sigue teniendo su incidencia. Este es un tema que hay que trabajar muchísimo. Yo acá digo las cosas que estoy pensando y que me gustaría escribir, porque creo que estamos en medio de una batalla cultural tremenda, en la que hay que hacer oír la voz, sobre todo el que tenga algo para decir, hay que decirlo, porque son momentos configurantes. Estamos configurando o dejando que otros configuren una realidad que tumultuosa. O sea, realmente estamos en un momento muy complejo del mundo y de América Latina. Sí. ¿Hasta dónde puede ser creíble la magnífica frase, la historia la escribe el vencedor? No sé. Acá tenemos una profesora de historia, una señora profesora de historia que podría responder eso. Esa respuesta me queda grande. Bueno, pero el 30 de septiembre, que es el día del rector, se recuerda lo de Unamuno, ¿no? Venceréis, pero no convenceréis. Ajá, sí.
sí, ¿en qué momento lo dice, no? Ay, estaba jugando la ropa ahí. Sí. Pero sí, la historia, yo creo que sí, que es así, tal cual, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, hagamos una abstracción y supongamos que en vez de ser los dos grandes imperios, es decir, el ruso o el español, los que conquistaron América, hubieran sido los asiáticos. Por ejemplo, si hubiera sido China la primera en llegar a nuestras costas. Imaginemos. Sí, pero usted está mencionando un tema interesante, muy interesante, porque ¿por qué no fue China? ¿Por qué no fue China? China podría haber sido. Podría haber sido. Esta anécdota, más que una anécdota, la cuenta Paul Kennedy, historiador, que escribió un libro muy interesante que se llama Auge y caída de las grandes potencias, de los grandes imperios. Y cuenta una situación en la cual China en el siglo XIV, XV, tenía unos barcos gigantescos. Si ustedes lo buscan en Google, están esos barcos. Los van a ver. Barcos de varios mástiles que cada vez se aventuraban más lejos. Y el emperador dijo: se prohíbe a partir de ahora construir barcos de más de dos mástiles. Con lo cual, echaba para atrás y decía: no quiero que se aventuren al mar abierto. ¿Por qué? La razón era que el emperador creía, seguramente con evidencia, que si los chinos seguían aventurándose al mar abierto, iban a descubrir nuevas tierras y el imperio se le iba a hacer inmanejable. Esa es la hipótesis de Paul Kennedy. Y por eso, porque los chinos dependen siempre de una voluntad superior, que es el emperador o Dios o alguien, es que a América llegó un pequeño imperio del Occidente. Porque los imperios del Occidente y los países del Occidente no tienen límites, o sea, son libres de pensar. Libres de pensar. Y es por eso que América habla español. Como podría hablar portugués, no sé, también habla portugués. A mí esa lectura de Paul Kennedy me resultó muy ilustrativa y me ayuda a pensar y hacer un paralelo entre China y Occidente. Ustedes saben que yo no me dedico a estudiar me dedico a estudiar las nuevas tecnologías. Y desde el punto de vista hoy estamos viviendo un cambio de sociedad, que ellos llaman la sociedad electrónica. Siguiendo a Dibujan, hace 50 años. O sea, para dejar de hablar de sociedad del conocimiento, sociedad informática, sociedad digital, estamos en la sociedad electrónica. La sociedad electrónica lo que introduce es el ciberespacio. O sea que eso es lo que nos marea tanto. Nosotros estábamos acostumbrados a analizar las cosas desde la territorialidad. Pero ahora a la territorialidad se suma la ciberespacialidad. Y la ciberespacialidad aproxima el mundo muchísimo más. O sea que la globalización hoy, pasamos a ser vecinos de China directamente. Y por eso es muy importante entender cómo funciona la cabeza china. Y la cabeza china funciona de manera muy diferente a la occidental. Y por eso hoy China agarra Alibaba, por ejemplo, que es el Amazon de China, y la prohíbe. Punto. Y el jefe de Alibaba, Jack Ma, desaparece de un día para el otro de la escena empresarial. Bueno, así lo hace China. Occidente tarda mucho, es permisivo, no legisla, pero funciona con la libertad. ¿No? Esas cosas son fundamentales para entender el mundo. Yo nunca podría haber llegado a esta, nunca podría estar pensando estas cosas en educación por eso me consta totalmente. En fin.
Claro, claro. Yo lo digo, me reordenó la cabeza. Me reordenó la cabeza. Sí, sí. Hoy alguien me preguntaba en otra charla, ¿y cómo llegó? ¿Cómo llegaste a Rodó? ¿De casualidad? ¿De casualidad? Buscando. De curioso. Vamos a tener que crear una segunda charla, ¿no? Una segunda etapa, sí. Bueno, espero que haya sido útil.